Los integrantes que conforman mi equipo son Antonio Valencia, Saima Karime, un servidor, Hernández González Ángel, Sánchez Morales, Josmar Abel y Fernando García Israel. Introducción, definición. Cuando a un líquido puro se le añade una pequeña cantidad de un soluto no volátil, su presión de vapor y su punto de congelación disminuyen. Se ha determinado que esta disminución es proporcional al número de partículas, moléculas o iones del soluto disuelto en un determinado peso de disolvente. La expresión matemática de este efecto es delta TF igual a KF por M, donde delta T es la disminución del punto de congelación del disolvente, K es la constante del punto de congelación y M la concentración molar de las partículas de soluto. Esto es la concentración expresada en moles de partículas de soluto por 1000 gramos de disolvente. La constante del punto de congelación K es diferente para cada disolvente, pero no depende del soluto. En esta presentación podemos ver y representar cómo cada disolvente tiene distinta K o distinto punto de fusión. Como ejemplo, en la tabla podemos ver que la cantidad de 8 grados, 8 grados de kilogramo sobre mol para el difenilo indica que un mol de cualquier sustancia no disociable disuelta en 1 kilogramo de este disolvente disminuirá 8 grados el punto de congelación. El objetivo de esta práctica es determinar el peso molecular de una sustancia mediante el método de disminución del punto de congelación. A continuación se mostrará la lista de materiales y sustancias que se utilizarán para nuestra práctica.
Inicialmente pesamos los dos tubos de ensayo completamente secos. Posteriormente pipeteamos 3 mililitros de benceno y lo introdujimos dentro de uno de los tubos de ensayo. Una vez teniendo el benceno, se introdujo el termómetro y se sumergió el tubo dentro del vaso con hielo. Se registró la temperatura poniendo y retirando el tubo del hielo varias veces, hasta que llegáramos a una temperatura constante. Esperamos a que el benceno estuviera a temperatura ambiente para pesarlo junto con el tubo de ensayo. También se pesaron 0.25 gramos de naftaleno y se disolvieron completamente dentro del benceno en el segundo tubo de ensayo. Finalmente se volvió a repetir el paso para determinar el punto de congelación, metiendo y sacando el tubo dentro del hielo para poder determinar el peso molecular del naftaleno. Los cristales del benceno se empezaron a formar aproximadamente a los 5.5 grados centígrados y se disminuyó el punto de congelación del benceno cuando se agregó el naftaleno. Para realizar nuestros cálculos, primero pesamos el peso de nuestros tubos de ensayo. El primero fue de 12 gramos y el segundo de 9.47 gramos. El peso molecular del naftaleno es de 128 gramos sobre mol y su masa es de 0.25 gramos. La masa del tubo de ensayo con el benceno líquido es de 14.65 gramos. El tiempo en el que el benceno alcanzó los 5 grados centígrados, fue donde se empezó a congelar, fue de 1 minuto con 49 segundos. El tiempo en que el benceno se descongeló fue de 4 minutos con 5 segundos a 14 grados centígrados. Para calcular la temperatura de fusión, tenemos que multiplicar la constante K por la molaridad. Y para tener la molaridad necesitamos los números de moles del soluto. Entonces, para tener los moles del soluto, ocupamos nuestra masa del naftaleno que fue de 0.25 gramos y la dividimos con los 128 gramos sobre mol, que es el peso molecular del naftaleno. Obtenemos un moles de soluto que fue de 0.001953 y esto lo dividimos con nuestra masa que es de 2.65 gramos, pero haciendo la conversión obtenemos 0.00265 kilogramos de disolvente. Recordemos que nuestro soluto es el naftaleno y nuestro disolvente es el benceno. Entonces obtenemos una molaridad de 0.7369811321 mol sobre kilogramo. Esto lo multiplicamos por la constante K, que es de 6.9 grados centígrados por kilogramo sobre mol, y obtenemos una temperatura de 5.08 grados centígrados, que es casi similar a los 5.5 grados centígrados de la tabla de datos experimentales. Dentro de los cuestionamientos de la práctica tenemos este primero donde nos preguntan si el benceno se hubiera evaporado considerablemente durante el experimento, el resultado sería incorrecto. ¿Sería muy alto o muy bajo? ¿Por qué? Bueno, suponiendo que hay una evaporación considerable como se plantea, sí, habría un error debido a la pérdida de la sustancia, bueno, de la masa de la sustancia, y pues el resultado obtenido del punto de fusión se elevaría más del que se tiene considerado o dentro del tabulado que tenemos en comparación, y el grado de error sería muy alto. El segundo cuestionamiento nos preguntan si se disuelven 0.100 gramos de un sólido no conocido en 10 gramos de alcanfor y la depresión del punto de congelación es de 1.47, ¿cuál sería o cuál es el peso molecular del sólido? Bueno, para hacer más a fondo este cuestionamiento, debemos de saber que la depresión del punto de congelación es una propiedad coligativa que depende de la concentración de las partículas de un soluto en una solución eh, en lugar del soluto mismo. La fórmula para determinar la depresión del punto de congelación, pues es delta T, sería el punto de fusión, es igual a la constante de fusión por la molaridad.
Bueno, en este caso la depresión del punto de congelación nos dice que es de 1.47 y bueno, debemos de asumir que el alcanfor es un disolvente y su constante crioscópica, o bueno, K, la K de fusión, es de 40 grados centígrados. Y bueno, la molaridad pues se mide o se obtiene de la solución al calcular los moles de solutos sobre los kilogramos del disolvente. La masa del disolvente nos dice que es de 10 gramos y lo equivalente a kilogramos sería 0.010 kilogramos. La masa del soluto es de 0.100 gramos y bueno, debemos de asumir que el soluto se disocia completamente de la solución y podemos calcular el número de moles de soluto de la siguiente manera, en donde moles del soluto es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular. Para calcular el peso molecular del soluto necesitamos conocer el número de moles del mismo. Podemos hacer esto despejando el peso molecular de la ecuación anterior, quedándonos así una nueva ecuación donde el peso molecular es igual a la masa del soluto sobre los moles del soluto. Por lo tanto, el peso molecular del sólido desconocido serían los 0.100 gramos sobre 0.00147 kilogramos por mol sobre 40 grados centígrados, obteniendo así un resultado de 6.68 gramos. Y bueno, este sería el peso molecular del sólido con el que se trabajaría y que, pues, bueno, no conocíamos. Ya como parte final de la práctica tenemos la conclusión y bueno, agregamos de manera muy resumida que o las observaciones o las conclusiones a las que llegamos, donde podemos deducir que el método de la disminución del punto de congelación hace exhibir una propiedad importante de las disoluciones. Esta presenta un contraste con el solvente puro de dicha disolución, la disminución de la temperatura a la cual el solvente pasa de estado líquido a sólido. Dicha propiedad de la disolución se conoce como propiedad coligativa, la cual se produce debido a un soluto que es agregado a un disolvente, y dichas propiedades solo se presentan como resultado de la concentración. No tienen mayor relevancia dentro de la naturaleza del solvente que es adicionado. Este método puede aportar datos importantes acerca de la masa molar de un compuesto, aunque a veces no son tan exactos, pero sí son relevantes para realizar análisis y pueden utilizarse como referencia acerca del tipo de compuesto con el cual se está trabajando, como se vio en el ejercicio anterior, o bueno, en el cuestionamiento 2, en donde pudimos deducir el peso molecular de un sólido desconocido con datos que el mismo cuestionamiento nos ha aportado. Bueno, de parte del equipo, este es todo el análisis que pudimos realizar. Agradecemos por prestar atención. Muchas gracias.